Emily Dickinson escribe: no siempre fruncirán el ceño algún amable día, cuando ya no bromeé. Recordarán cuán frío era mi aspecto y que tan solo dije, por favor. Con estos versos, Emily parece profetizar su futuro. Pues sí, por muchos años su imagen fue la de la mujer solitaria, enigmática, vestida de blanco, exiliada del mundo, casi espectral, silenciosa, que pasaba días encerrada en su habitación y que imponía así su distancia con ese mundo, un mundo que nos parecía pequeño porque estaba enclaustrada en un cuarto mínimo, una extraña visión de Torre de Marfil. Pero mire, ya solo falta que le agreguemos a esta equívoca imagen una lagrimita a su mejilla. Triste, melancólica Dickinson. ¿No es verdad? Así nos fue presentada por la crítica esta enorme escritora estadounidense que nació el 10 de diciembre de 1830 en Massachusetts y falleció el 15 de mayo de 1886 igualmente en Massachusetts. Lamentablemente la crítica la exilió al mundo de las poetas ensimismadas. Pero más o menos en la década, ahí por la década de los 70, con la emergente crítica feminista, su imagen fue cobrando poco a poco otros matices. Los lectores, las lectoras empezaron a construir una imagen más global de la poeta, que percibieran su alegría, su tristeza, su fe y sus dudas por igual. Y bueno, actualmente y por fortuna, ya miramos sus poemas y a ella misma de otra forma, mucho más rica y variada, la extraordinaria puntuación en su poesía, la influencia de la guerra, su imaginación, sus metáforas, y seguimos descubriendo nuevas facetas de Emily Dickinson. Sin embargo, el tema del dolor, pues sigue girando en torno a la pluralidad lingüística. Por supuesto que está ahí, pero ya está abierto a la pluralidad. Es decir, el fondo, hablo del dolor, sí, claro, se superpone a la forma de la lengua lírica, pero también otros temas. Hay una persistencia, sin embargo, en la lectura emocional y una persistencia que no debería de existir, porque nos preguntamos ¿por qué nos importa tanto las emociones entrañadas en los versos de Emily Dickinson? Que ella es retratada como una eterna sufriente por la crítica. Casi todas sus biografías son de perfil psicoanalítico, donde se nos presenta a la autora en el aislamiento y el dolor como resultado en general de crisis psicóticas, y a la poesía como un bálsamo, como medicamento, que ofrece cierto alivio y cierta liberación a la poeta. Y mire, esto por supuesto implica que sus esfuerzos creativos son una vez más una respuesta y consecuencia directa de su angustia. Pues de ser así, estaríamos hablando de una agonía muy disciplinada, ¿no cree? Como herramienta de escritura. Y pues no creo que esto exista. Por tanto, vemos cómo la crítica ha interpretado sus metáforas como imagen del dolor. El dolor como una forma con la que la escritora logra distanciarse del mundo, ya lo decíamos, para dotarlo de belleza. Entonces parecería que esa crítica mirara en los versos de Emily la belleza en el dolor y el placer en el sufrimiento. No me explico de dónde surgieron críticos que convirtieron sus aproximaciones en diagnósticos médicos al grado de sostener que los poemas de Emily eran el resultado de episodios maníacos a los que le seguían episodios depresivos, que si la poeta padecía depresión, anorexia, agorafobia, ataques de pánico. Pero a ver, ¿cómo sostener una relación directa entre el estado emocional de Emily Dickinson y su capacidad creadora? Claro que la tristeza está atada a su escritura, por supuesto que sí. Y hay poemas de Emily en los que es evidente la angustia y el dolor. Esto no lo podemos ni debemos ignorar. Por ejemplo, en estos versos que ahora leeré, tiene el dolor un elemento en blanco. No puede recordar cuando empezó o si hubo un tiempo en el que no existía. Leer estos versos es esencial para entender a Emily Dickinson, y son estas composiciones las que nos permiten reconocer la angustia, la tensión, la tristeza de la poeta, así como son estos mismos poemas los que llevan a los críticos a aceptar que sus emociones permean su escritura. Esto no es difícil de admitir.
Sin duda alguna, el dolor y la muerte forman parte de su poesía y los poemas con este tipo de atmósfera afectiva pues son claramente admirables y potentes y conmovedores y por supuestísimo que merecen toda la atención que históricamente la crítica les ha dado. Pero a ver, sin embargo, el problema no es la tristeza o la falta de tristeza de Emily Dickinson, su estado anímico, sus momentos más lúgubres. El problema son las consecuencias de que haya sido comprendida, leída y criticada bajo una sola perspectiva, con una sola emoción. ¿Usted cree justo y objetivo que la poesía de Emily Dickinson sea leída como consecuencia, no de su genio ni de su dedicación, sino como consecuencia de una vida emocional infeliz? Todo un tema, ¿eh? Bueno, parecería que habría que oponernos a ver en su poesía solo y solamente el dolor, la carencia o la desesperación. Yo creo que los críticos son los que estaban reprimidos y tristes y desesperados, porque la comprensión que tiene Emily Dickinson de la felicidad es inseparable de la del dolor. Ahora, ¿qué le parece si miramos a Emily como una mujer, una escritora libre e irónica que convierte su experiencia vivida, su incansable autoexploración, su incisivo sentido del humor, su férrea voluntad y su conocimiento de sí misma en el centro de su poesía y de su vida? ¿Qué le parece si dejamos de mirarla como una poeta secuestrada por la histeria? Porque esta sería una visión muy estrecha, muy anticuada, incluso misógina. Seguimos buscando una reivindicación de la imagen de Emily Dickinson. Leamos un poema. Bueno es soñar y despertar mejor cuando uno despierta en la mañana, si uno se despierta a medianoche. Soñar el alba es preferible, más dulce el petirrojo imaginado que nunca alegró un árbol que enfrentarse a una compacta aurora que no conduce a ningún día. Leamos este otro, mire qué lindo. Yo era la más débil de la casa, me quedé con el cuarto más estrecho, con mi pequeña lámpara de noche, mi libro y un geranio. Allí podría coger la hierbabuena que no cesaba nunca de caer con solo mi canasta. Dejad que piense, sí, estoy segura, de que eso era todo. Nunca hablé de no ser preguntada y respondía breve y levemente. No soportaba vivir en voz alta. Me avergonzaba tanto el alboroto de no ser tan extrema esta postura y de no haberse ido todos mis conocidos. Habría yo pensado lo silenciosamente que podía morir. Mire usted aquí cómo razón y emoción se implican mutuamente. Quizá las emociones en la poesía de Emily requieren ser entendidas como una conciencia reflexiva y no como productos de una escritora depresiva, porque me parece que sus poemas son meditaciones sobre las emociones, una filosofía de las emociones, si se quiere ver y decir así, del dolor, de la muerte, con atributos intelectuales y con un carácter introspectivo en sus poemas. Voy a leer otro poema ahora. Nada dijeron los poetas mártires, solo forjaron su sufrimiento en sílabas. Así cuando su nombre mortal se entumeciese, su destino mortal diera coraje a algunos, jamás hablaron los pintores mártires, prefirieron legárselo a su obra. Así, cuando sus dedos conscientes se apagasen, algunos busquen en el arte de la paz. No más, un poema más. Contempla esta pequeña ruina que impulsa todo lo que vive, tan vulgar como desconocido. Su nombre es amor, su ausencia es aflicción, su posesión herida. En ningún sitio, salvo en el paraíso, se encontrará un equivalente. El placer es placer o dolor, o es terror, lo que así adorna este pálido encuentro. Ahora probablemente podríamos usted y yo preguntarnos si resultaría excesivo afirmar que los escritores y los artistas y los pintores han encontrado cierta majestuosidad, cierta elegancia, cierta dignidad especial en la tristeza o en el dolor.
No sé si usted también percibe que en los versos más dulces se expresan los pensamientos más tristes, porque la tristeza literaria, quizá con mucha frecuencia, es autorreflexiva. Es un análisis sobre la conciencia de las emociones. Veamos ahora en la producción poética de Emily Dickinson algunas visiones religiosas, porque es otro de sus temas importantísimos. Dice: no me siento en mi casa aquí abajo, y en los hermosos cielos no me sentiré en casa, estoy segura. El paraíso no me atrae, porque es domingo todo el tiempo y nunca llega el recreo. Y en el Edén serán tan solitarias las tardes relucientes de los miércoles. Si Dios se fuera de visita o se echara una siesta, y así no nos mirase, pero dicen que Él mismo es un telescopio perenne contemplándonos, yo saldría corriendo, huiría de Él, del Espíritu Santo y de todo, mas para eso está el juicio final. Fíjese aquí cómo en lo que acabo de leer la poeta reemplaza al Dios puritano con un Dios mucho más cercano. Ahora escuche usted estos versos. ¿Es que es médico el cielo? Dicen que cura, pero la medicina póstuma no es asequible. Aquí, evidentemente, la poeta no tiene mayor inconveniente en cuestionar al Creador y en pedirle explicaciones, cómo puede el cielo curar y de qué sirve la medicina póstuma. Preguntas, por cierto, muy razonables, pero sobre todo insólitas para su tiempo e inclusive casi desafiantes. Mire, estos versos son buenísimos. Sí, si me manchara el delantal, ¿Dios me reprendería? Oh, querido, creo que si él fuera niño, saltaría si pudiera. Papá, ¿estás arriba? Repara en el ratón, vencido por el gato. En tu reino reserva una mansión para la rata. Y bueno, aquí vemos cómo hay reflexiones sobre la humanidad de Dios y su afinidad con el yo lírico, y en el que le pide a Dios pues que le permita a la rata entrar al paraíso. Sentimos a una poeta liberada y curiosa, cuyas preguntas y bromas son expresiones críticas e independientes, y no terror o desespero, ni soledad o tristeza o dolor o miedo. Bueno, otro tema importantísimo es la naturaleza, el tono juguetón, la ternura, la sensibilidad extraordinaria de Emily Dickinson. Escucha estos versos. El elfo de las plantas es la seta, por la tarde no existe, por la mañana con sombrero de trufa se para sobre un punto. Es la vegetación del mago. Abeja, te estoy esperando, y tuya la mosca. La rata es inquilino muy conciso. En estos versos, pues bien podemos apreciar cierta magia, pues la poeta Emily revela una mirada que es capaz de percibir en la naturaleza criaturas fantásticas. Aquí hay un tono ingenioso, esperanzado, alegre, un tono lejanísimo de la depresión maníaca y de los horribles ataques de pánico de los que hablan los críticos, que aparentemente la agobiaban y que debían inspirar su escritura. En sus poemas encontramos hongos, abejas, moscas, ratas, y también es posible observar a criaturas pequeñas, composiciones a las mariposas, poemas a los murciélagos, arañas y petirrojos, por nombrar solamente algunos ejemplos. Pues mire, aquí aunque la crítica se moleste, es urgente cambiar la perspectiva, porque ni siquiera en los poemas de la muerte aceptamos los lectores y las lectoras actuales a una Emily Dickinson triste, sufriente, temerosa o desolada. Creo que sobre este punto es importante recordar a Eliot y su teoría de la impersonalidad, en la que las emociones de la poesía son impersonales. Las emociones en la poesía son impersonales, son trabajadas, pulidas, separadas de las emociones personales. Ahora, cuando la crítica piensa en Emily Dickinson, la imagen que acude a la mente no es la niña delgada que se refugia en el segundo piso de su casa, de la casa de su padre, que sufre depresión, agorafobia y pánico. Eso es ahora y hoy. Y cada vez con mayor frecuencia los lectores y las lectoras gozamos pues cómo Emily provoca la divinidad, cómo Emily juega con los ángeles, cómo Emily ve elfos en los hongos del jardín y le envía cartas a las abejas, y ve en el ratón de la casa pues a un amable compañero.
Emily Dickinson es sin duda un rostro complejo, una poeta que produjo aperturas a la interpretación. Emily Dickinson llevó a cabo una revolución poética para poder decir lo que tenía que ser dicho por ella. Emily canta la revelación de su felicidad porque supo cantar el secreto de su sufrimiento. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.